Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Estamos aquí nuevamente y tenemos delante a nuestro planeta Tierra, ese hermoso mundo donde vivimos y del que hemos hablado ya en bastantes ocasiones dentro de mundodesconocido.es. Hemos hablado sobre ubicaciones extrañas, misterios, enigmas que rodeaban a este misterioso planeta. Elementos geológicos que no parecían naturales o extrañas ofuscaciones que parecían mostrar que alguien intentaba ocultar algo. Asimismo, hemos descubierto e intentamos mostraros cosas curiosas. En esta ocasión, lo que os traemos es ni más ni menos que un tema que consideramos de una importante trascendencia. Si bien es cierto que tiene un cierto grado de complejidad, esperamos que con este largo videoprograma podéis entender los aspectos de lo que os tratamos de decir. Con ello, añadiremos nuevamente pruebas a la idea de que una misteriosa hermandad de hombres poderosos dominan y controlan el mundo. Lo hacen de manera sucinta y para ello utilizan símbolos y, por supuesto, elementos arqueológicos extraños, mostrando en ellos simbolismo y ritualismo. Esto no es nuevo, y me gustaría, para comenzar este vídeo, hablaros de una ancestral y lejana cultura. Lejana en el tiempo y ancestral también por ello. Está situada concretamente en el desierto de Nuevo México. Concretamente, y para dar más datos, es la cultura Chaco-Anasazi. Aquí vemos dos ejemplos que nos quedan de los restos de aquella ancestral cultura. En esta ocasión podéis ver aquí en este círculo que sale aquí representado cómo la cultura Chaco intentó construir un calendario con una alta precisión en el cual se alineaban los solsticios, equinoccios y diversos elementos estelares, las fases lunares y todo aquello que pudiéramos denominar rodeaba a la vida de la cultura Chaco iba vinculada a ese calendario. Sabían qué día era, podían dividir el tiempo en los días que constaban cada año, incluso con un alto grado de precisión. Conocían los 365 días, por supuesto, y todos los ciclos celestes, gracias a ese maravilloso reloj y espléndido calendario que construyeron hace ya muchos años. En la ciudad, o en la ciudadela, podemos ver que existía otro parecido. En él, alrededor del mismo, había un montón de pequeñas ventanas en las cuales, cuando el sol atravesaba esa zona en concreto, indicaba que un evento se iba a producir. Ya entonces, hace miles de años, esta gente sabía lo que hacía. Aquella cultura, desgraciadamente, desapareció con la llegada del hombre blanco a Norteamérica. La cultura Chaco y Anasazi dicen que se remonta a 6.000 años antes de Cristo. Lo cierto es que en un momento dado, y como ya os he dicho, desapareció. Fue o empezó a ser desperdigada en el siglo XII, en el siglo XIII, y con la llegada del hombre blanco, la desaparición fue total. Pero vamos a fijarnos en lo importante, en el elemento del calendario. Este calendario, si os fijáis, es lo más importante que hay dentro de sus edificaciones, porque ellos consideraban que los elementos religiosos y los elementos solares místicos que consideraban mágicos era lo más importante para su cultura. Siempre que hemos encontrado una cultura y una civilización, hemos visto cómo sus principales edificios y construcciones han sido dedicadas a las religiones y a ese conocimiento secreto que ellos manejaban. Los grandes maestros, por supuesto los grandes sacerdotes y los grandes avatares. Los grandes edificios, y acordaos de esto. Con el paso de los años y la llegada del medievo, los grandes edificios, por ejemplo, en Europa fueron las inmensas catedrales, carísimas y que costaron muchísimas vidas, tiempo y, por supuesto, dinero a aquellos que las construyeron. Siempre los grandes edificios han estado vinculados a ese tipo de cuestiones. Hemos llegado al siglo XXI y nos damos cuenta que los grandes edificios quizás se sigan utilizando para lo mismo.
y nos vamos a centrar. Vamos a ver. Para hablar de ello, me voy a centrar en una ciudad, una importante ciudad de Europa, Madrid. Madrid es una de las más importantes ciudades de Europa, habitada por millones de personas, una ciudad muy cosmopolita, en la que recientemente se han construido lo que se denominan las 4 torres de la Business Area. Las 4 torres de la Business Area están situadas aproximadamente, digamos que en esta zona. Vamos a intentar hacer un zoom sobre ellas para que las veáis. Estas son las 4 torres. Aquí podéis apreciar sus sombras, son inmensas, altísimas, de los edificios más altos del mundo, sin ser los más altos del mundo. 4 torres gigantescas. Podemos pensar que estas torres están destinadas o están diseñadas para conmemorar a algún dios o algún tipo de entidad sobrenatural. No lo sé. Vamos a hablar de ello dentro de unos minutos. Antes de nada, me gustaría explicaros que cuando el ser humano construye elementos de este tipo u de otro, lo que hace es albergar en ellos un conocimiento secreto. Y esos secretos son los que albergan parte de ese ritual o ese simbolismo del que vamos a hablar ahora. Vamos a centrarnos. Veréis, vamos a ir a un sitio, en Madrid, que muchos de vosotros quizás conozcáis. Es ni más ni menos que el Retiro. En el Retiro está el llamado o la llamada fuente del Ángel Caído, en el Retiro de Madrid. Esa fuente del Ángel Caído, en ella estuvimos in situ, la gente de Mundo Desconocido, y grabamos allí un vídeo explicando sus extraños misterios, que estaba situado a 666 metros sobre el nivel del mar, el nombre, las vinculaciones, la existencia, cómo era, qué elementos aparecían en aquella fuente, y por supuesto hablábamos, ni más ni menos, que del propio Ángel Caído, esa estatua que podéis ver aquí. Única prácticamente en el mundo, creo recordar que hay otra en Sudamérica. El ángel caído, Luzbel, el ángel que cayó del cielo porque fue destronado por Dios. En otras culturas ha sido representado como el ave fénix, el ángel que cae del cielo y remonta en sus cenizas. Pero estaría bien que revisaseis aquel vídeo, porque en este tenemos algún dato adicional que complementará el que os vamos a contar sobre las torres. Veréis. Este ángel caído, consta de una fuente cuyo radio es concretamente 11 metros, curiosamente. Os lo vamos a poner aquí. El radio que tiene esta fuente es exactamente de 11 metros. Parece ser que el que lo construyó, el que lo edificó, quiso que así fuese. Y la pregunta es, ¿por qué 11 metros? 11 es un número sagrado, sacro, históricamente. En las sociedades secretas, ocultistas y hermetistas, el 11 es muy importante. El 9-11 cayeron las Torres Gemelas, que representaban un gigantesco 11. Eran 2 torres. Esas 2 torres aparecen representadas en la Biblia como Jaquín y Boaz. Las torres con las cuales, las columnas con las cuales se accedía al templo de Salomón, construido por Hiram Abiv, su arquitecto. El arquitecto era importante para la obra, pero también el 11 aparece representado como columnas en las columnas de Hércules, o el 11 aparece representado en las columnas como las columnas que derribó Samson a los filisteos. El 11 aparece constantemente y representa al doble Dios. ¿Y por qué digo doble Dios? Pues sí, si el 1 es Dios, el 11 es el Dios de la oscuridad y el Dios del bien. El 11 es el Dios de la luz y el Dios de las tinieblas. El 11 es lo positivo y el 11 es lo negativo. Es la dualidad, es el yin y el yang, el número 11. Existen otras estribaciones, 11, 22, 33 y así sucesivamente. Pero el 33 tiene un simbolismo especial. El 33 es el símbolo que representa el máximo conocimiento por parte de aquellas escuelas herméticas. Es por ello que cuando construyeron esta plaza se acordaron del número 33, y si observáis esta plaza y veis su radio,
vemos claramente que almacena el número 33. Lo almacena claramente, como podemos ver aquí, de manera aproximada. El radio de esa plaza es de 33 metros. ¿Por qué hicieron 33? Porque 33 es el grado máximo de la masonería. 33 es el grado máximo de esas órdenes secretas que gobiernan y dominan este mundo. El 33, ¿sí? Hay muchas cuestiones adicionales, pero con estos datos que os estamos dando, desde luego, podemos empezar a comprender que esas construcciones obedecen a una serie de patrones secretos que albergan un misterio que no todo el mundo conoce. Vamos a ver algo curioso, veréis. Os vamos a mostrar esta línea. Esta enorme línea llega hasta la zona más elevada norte, el punto geográfico norte más elevado del planeta Tierra. Hemos decidido trazar un meridiano desde el punto más elevado hasta la plaza del Ángel Caído en el Retiro de Madrid. Si utilizamos esta línea y vemos el centro geográfico de ese punto en concreto y nos centramos de manera correcta, vamos a hacerlo, vamos a colocarnos de manera correcta y superponemos una semicircunferencia graduada, como la que podemos ver aquí, vemos que la plaza no está correctamente orientada al norte. El norte, que representaría ese norte geográfico, tiene una leve desviación. Si cogemos uno de los lados de ese octógono, nos damos cuenta que esa leve desviación que tiene corresponde concretamente a la perpendicular del meridiano norte, y su desviación es ni más ni menos que de 33 grados. Esa es la desviación, porque aquel que lo construyó quería dejar una impronta radial y de grados también dentro de ese simbolismo oculto y secreto. Pero vamos a centrarnos ahora en las torres de las que hemos hablado antes. Veréis. La primera de ellas es el llamado edificio Repsol o edificio Bankia. Ha recibido varios nombres. Está situada concretamente aquí. Es, la verdad, un tremendo edificio. Un edificio que, desde luego, podemos considerar bastante misterioso. Fijaos en su forma, os lo vamos a mostrar. Esta es la parte superior, tiene un enorme arco con el cual se puede ver toda la parte norte y la parte sur. Es un misterioso arco que representa un paso, una ventana, es una puerta. ¿Es la puerta de Ishtar lo que trata de representar? Curiosamente, y si nos vamos a otra parte del mundo, no demasiado alejada de esta, nos encontramos un sitio parecido. Y esto está situado en La Défense, en París. También es una importante zona de negocios en la cual alguien ha querido y colocado pues un elemento similar. Y lo vais a ver ahora. Vais a ver concretamente qué tipo de elemento. Veréis. Es este. Es otro arco. Vamos a buscar una fotografía en la que se le haga más justicia. Veamos. Aquí está. Lo podéis ver. Es un arco que también representa ese paso situado Aquí tenemos el arco situado en La Défense, en París. Han utilizado la misma técnica y, por supuesto, tiene los mismos elementos. Los mismos elementos que representan a la puerta de Ishtar, porque quizás estos arcos y estos elementos arquitectónicos obedecen al mismo tipo de ritualismo.
Vamos a olvidar este dato y centrarnos concretamente en la torre de la que estábamos hablando, la torre Bankia o la torre o el edificio Repsol. Vamos hacia él nuevamente. El edificio de Repsol, que os hemos comentado que representaba la puerta de Istar, como podéis ver aquí, la puerta de Istar, este edificio está situado aquí concretamente. Su forma no es casual y desde luego su inclinación angular tampoco lo es. Observar este dato. Si nosotros cogemos la perpendicular sobre el paralelo norte y llegamos trazamos una línea desde el punto norte más elevado, cogemos esa línea y la desviamos hacia una de las caras del edificio, este edificio en concreto, vemos que su desviación sobre ese norte geográfico es ni más ni menos que de 11 grados. ¿Por qué han elegido esa desviación? ¿Por qué han elegido 11 grados concretamente? Ese símbolo del 11 nuevamente aparece. ¿Por qué se representa también en la Défense? Porque desde luego, si nos vamos a la Défense, en París, nos encontramos también ese tipo de simbolismo dentro de sus sistemas de construcción arquitectónica. Lo vais a ver más claramente aquí. Vamos a coger el famoso Grand Arch de la Défense en París. Le vamos a colocar una línea media, le vamos a colocar una superposición de esa semicircunferencia radial, le vamos a colocar las líneas correspondientes al paralelo norte y podemos observar claramente cómo su desviación obedece a 33 grados. Vedlo aquí en el paralelo 90, en el meridiano 90, la forma que aparece en este punto, y vemos que existe 10, 20, 33 grados de desviación. ¿Podemos pensar que es casual? ¿Que alguien ha cogido casualmente y ha desviado 33 grados el gran arco de la Défense en París? Que, por cierto, se parece notablemente al edificio Bankia de las 4 torres Business Area. Esto no es casual. Esto obedece a una inteligencia que ha querido que aquello sea de esa manera, qué duda cabe. Pero vamos a centrarnos en otro de los edificios. Concretamente, nos vamos a centrar en el edificio o la llamada Torre Espacio. La Torre Espacio es la que está más al norte. Tiene una extraña forma como de doble domo, una extraña forma que nos recuerda bastante a un ojo. Y por supuesto, para que le veáis claramente el edificio construido es así, esta es su forma, la que veis aquí. Es muy extraña, ¿verdad? O por lo menos original. Desde luego los arquitectos dejaron el resto. ¿Sabéis a qué me recuerda esa forma? Me recuerda al báculo de Escolapio. El báculo rodeado por la serpiente, la torre rodeada por el conocimiento y el saber oculto y secreto, como se puede ver en esta representación que os mostramos. Pero no os dejéis llevar solo por eso. Si vemos la parte superior, parece ser que nos recuerda también a otra cosa. Miradla. ¿Os acordáis del ojo del destino? El ojo del destino que aparece en las monedas. Vedlo aquí, claramente representado. Ahí está. Como que alguien nos quisiera dar un mensaje. Alguien nos quisiera decir que estos grandes edificios, estas nuevas catedrales del siglo XXI, se dedican a ese nuevo Dios que es el dinero y la economía. Las 4 torres Business Area. Y en realidad es a lo que hoy en día se adora, el nuevo Dios de la economía. Cambian los métodos, pero el objetivo es el mismo. Pasan 7, 8, 10.000 años y los dioses siguen estando ahí. Cambian sus formas y sus objetivos, pero desde luego las construcciones humanas siguen representando lo mismo. Vamos a ver algo más curioso. Veréis,
Si cogemos y trazamos las líneas medias de esta construcción y la completamos con una semicircunferencia directa justo a la zona norte del planeta, el punto norte más elevado del mismo, vemos que este edificio ha sido desviado, igual que en la Défense en París, 33 grados. Lo podéis ver aquí. 10, 20, 33. Tiene la misma desviación, porque el 33 representa el máximo conocimiento al que se puede llegar dentro de estas sociedades secretas. Aquel que lo hizo sabía muy bien lo que estaba haciendo, y desde luego su ubicación y por supuesto su inclinación, así como su forma. Vamos a continuar. Hay más elementos geográficos aquí. De ellos creo que hablaremos en un próximo vídeo, ya que le estamos haciendo muy largo. Un próximo vídeo donde hablaremos de estas otras dos torres que nos faltan de hablar. Concretamente nos falta hablar de la torre PwC y de la torre de cristal. Asimismo nos falta hablar de los elementos geográficos que rodean esta zona business, que sería una zona sagrada para la economía. También hablaremos de algún otro y misterioso elemento geográfico y por supuesto arquitectónico que aparece en alguna otra parte de Francia y por supuesto también de Madrid. ¿Todo esto es casual? Las orientaciones de los edificios, sus formas, sus ubicaciones. Vemos que en realidad lo que se hace es reproducir el conocimiento que tenían los antiguos Anasazi en sus antiguos calendarios en la actualidad. Ellos hablaban de unos dioses y desde luego hoy esos monumentos están dedicados a otros dioses. Otros dioses cuya base fundamental sin duda es el dinero y la economía. Ese es tu Dios, es al que debes de seguir. Ellos lo saben y, por supuesto, nosotros estamos aquí para contároslo. Seguiremos hablando de estas cuestiones en el próximo vídeo y os contaremos el misterio de las dos torres que nos faltan, así como una serie de datos que desde luego os van a sorprender. Estamos convencidos de ello. Y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.